Buenos días, amigos de Diario 4, hoy miércoles 19 de agosto de este año 2020. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Bueno, Mozart, el día hoy nos inicia triste por la desaparición del querido por toda la sociedad, por toda la comunidad, Jimmy Sierra, Sierra. catedrático universitario, abogado, cineasta, Gestor cultural popular de escritor, primera pero línea. yo que viví tanto tiempo en tareas que no fueron comunes, o sea, en el 1961, 62, ya los dos éramos activistas culturales, porque somos, en esos tiempos yo vivía en Villajuana, y ahí en la calle La Guardia, y él muy cercano, estaban ya organizando la juventud del sector de Villajuana, en alrededores, después de llamarse Mauricio Báez, en un club cultural. Él quería que los jóvenes de Villajuana se organizaran para practicar la cultura, todas las artes, teatro y demás, la escritura que le interesaba muchísimo. Y en una lucha interna, pero de esas buenas, de las mejores que se puede uno imaginar, de la juventud, había también otro movimiento, por otro lado, que encabezaban otros amigos que promovían un club deportivo. Y en una asamblea memorable, las dos corrientes se reunieron y formaron entonces el Club Deportivo y Cultural Mauricio Báez. Él representando la corriente cultural y por el otro lado varios jóvenes del sector representando la corriente deportiva. Esa estructura vino a ser modélica para todo un movimiento nacional de clubes que se repitió la forma de organización que se dio en el Mauricio Báez en estos tiempos, favorecida por la asistencia de lo que llamábamos entonces el movimiento confederado, que no era más que un esfuerzo que se impartía desde el núcleo que organizó el Comité Olímpico Dominicano, presidido por don Wilche García Saleta, con otras personalidades, Enriquito Ripley Marín, Tomás Toncoso, que acababa de llegar a los Estados Unidos, estudiaba en Estados Unidos, y con la muerte de Trujillo se reincorporó al país. Justo Castellanos Díaz, que era el teórico del grupo, el que escribía los estatutos, daba charlas, y hacíamos contacto también con entidades del Comité Olímpico Internacional que nos orientaban. Hasta ese momento, el Comité Olímpico era nombrado por decreto. Y todavía don Emil Caseacta, el doctor, era el presidente nombrado por decreto. Tiempo después se nombró entonces el Comité Olímpico. Pero Jimmy se quedó activando en el área cultural y deportiva también, pero fundamentalmente en la cultural. Ya, como todos sabemos, hecho una carrera de servicios al país. Tanto, bueno, en la universidad era un líder también, en la UAS, y allí se graduó de abogado. Más tarde pasó a ser catedrático, cineasta, escritor. Pero yo creo que quien mejor define a Jimmy es el doctor Leonel Fernández, ese líder político que ahora preside la Fuerza del Pueblo, quien escribió ayer, porque era su queridísimo amigo, quien escribió ayer de Jimmy lo siguiente: noble ser humano, inolvidable compañero, fuente de inspiración para mí, guía y maestro, que ejerció una gran influencia sobre mí y mi carrera y mi evolución política. Imagínese un hombre de la categoría de Leonel Fernández diga eso de este señor, que con frecuencia lo veíamos también acompañándolo cuando
Fernández hacía gira en condición de presidente de la República por otros países. A mí me correspondió ir 2 veces a esos viajes, acompañarlo primero a Europa con Jimmy y después al Medio Oriente, también con Jimmy. Y había que ver la manera extraordinariamente cercana como se despachaba Jimmy con Leonel aún en los momentos en que él disponía de mayor ocupación. Para él es evidente que Jimmy le significaba un punto de apoyo desde el punto de vista emocional y también espiritual. Mira, Mozart, hoy hay una reunión importante en Palacio a las 10 de la mañana. Convoca a la vicepresidenta de la República en el Salón de las Cariátides. Pero yo quiero de inmediato aprovechar para de una vez no esperar y mostrar mi condolencia claro, por el fallecimiento de Jimmy Sierra, y todo lo que él representó y representa para varias generaciones en un componente o en un área tan sensible, tan importante para el desarrollo humano como es la cultura y el deporte. Yo pienso que Jimmy fue un extraordinario personaje de la República Dominicana con grandes aportes, un escritor y además productor de algo que a mí me parecía fantástico por la capacidad de abordar temas históricos y abordarlo en forma concisa, precisa, fluida para la gente. Con aquello de la historia se escribió así, que eran cápsulas de efemérides en la televisión dominicana, y entonces eso fue otro de los grandes aportes de Jimmy Sierra, por lo cual yo quiero unirme al dolor, a la pena por la irreparable pérdida de este gran amigo, y al mismo tiempo pues expresar mis condolencias y mi solidaridad con toda su familia y relacionados. Y dentro de los relacionados, yo pienso que lo recoge todo el país. Así que pasa el alma de Jimmy Sierra. Muy bien, puede continuar, Pedro. Mira, Mozart, hay que decir que Jimmy realmente venía padeciendo de una tumoración que le encontraron en años recientes por el área de la cabeza, y que eso en algún momento le fue limitando algunas facultades, y hasta que finalmente le provocó, dice que una combinación de paro cardíaco con o sea, es para que entendamos que no fue el virus, el COVID un infarto. Pero un infarto que venía siendo motivado por una enfermedad, por un problema había avanzado. Parece que hubo una combinación de ahí ACV con paro cardíaco. Aún así, mira si Jimmy era un hombre... Lo lamentable es que lo perdimos. Mira, Mozart, mira si Jimmy era un hombre persistente. Esto del tumor hace años que se descubrió y él no dejaba de trabajar, no dejaba. Él estaba siempre en todos los ambientes donde se le reclamaba. Jimmy era un hombre extraordinario, sin duda alguna. Mira, hoy en la mañana a las 10 se ha convocado a todos los sectores ligados con la prestación de servicios de salud, tanto públicos como privados, porque están invitadas también entidades privadas, a una reunión a las 10, te dije, en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional. Allí lo que se pretende es dar a conocer la visión, la estrategia que tiene el gobierno para enfrentar el COVID-19. El presidente de la República va a estar presente, aunque la convocatoria parte de la vicepresidenta Raquel Peña. Como tú ves, el ambiente nacional está realmente cargado, muy preocupado, porque nos encontramos probablemente en el pico del COVID-19. La afectación ya es tan extendida que hoy el Colegio Médico Dominicano lo hace así consignar la prensa, esto fue comunicado ayer, la directiva del Colegio Médico Dominicano, no el presidente,
la directiva del Colegio Médico Dominicano le recomienda al gobierno disponer que haya un cierre, una especie de control sanitario nacional que obligue por lo menos en 1 o 2 semanas a que la gente se quede en casa en cualquier parte del país. Ya no solamente en el Gran Santo Domingo, sea la capital, la provincia de Santo Domingo, Santiago y otras provincias que concentran la mayor parte de la población dominicana. El Colegio Médico Dominicano sugiere que sea en todo el país. Porque, como te dije, la pandemia está asolando y provocando muertes. Aunque ayer se reportó una reducción en las muertes, pero siguen siendo altas, considerables. Sí, pero una reducción en el número de pruebas también, sustancial. Veníamos de 4.000 y pico, 5.000 pruebas, y ayer fueron 2.000 y tantas pruebas, Pedro. O sea que la reducción de los... Vamos a ver entonces cuál es la visión que tienen las nuevas autoridades. Lo que hay que esperar a ver qué es lo que van a anunciar las autoridades. Las recomendaciones abundan, de tanto de la OPS, el Colegio Médico, médicos reputados nacionales, el sector empresarial, diferentes sectores han opinado. Ya parece que hay un plan, vamos a esperar a que... Parece que sí. Sí, el gobierno ha recibido suficiente información. Tiene todas las informaciones y estuvo involucrado de alguna manera también, porque se hizo muy bien ese enlace entre la comisión que creó el gobierno pasado y la comisión que creó el presidente, en ese momento presidente electo Luis Abinader, que le estuvieron dando seguimiento al tema dándole informaciones muy precisas y puntuales. Así que ya yo creo que está debidamente abordado por las autoridades. Tienen ahí, como te digo, componentes de orden local, como componente internacional, como es el caso de la OPS y la Organización Mundial de la Salud. Y ya esperemos a las 10 de la mañana a ver cuál es el plan general. ¿Cuál es el plan general? Hay un tema que con motivo del inicio del gobierno, que apenas va a cumplir hoy 3er día consecutivo de ejercicio real, aunque tomó posesión el domingo, que ha abierto los ojos a muchos de los funcionarios que van asumiendo el puesto, para los cuales han sido designados por el presidente Abinader. Y es el tema de la llamada sobrecarga en la nómina pública. No hay dudas de que la República Dominicana y los gobiernos todos, no solamente sino todos los gobiernos que se han sucedido desde hace más de 20 años, estamos hablando desde finales del siglo pasado, ya la administración pública de la República Dominicana ha venido soportando una sobrecarga de servidores, pero es una sobrecarga consciente. O sea, los gobiernos alimentan la nómina como una forma de contribuir a lo que yo llamo la gobernabilidad. La posibilidad de que la sociedad dominicana pase a sustentarse con una entrada, aunque sea mínima, aunque sea de salario mínimo, y en una economía que por más que crece, por la velocidad que lo hace, no es suficiente para absorber toda la mano de obra disponible. Y siempre hay una masa desempleada, incluso calificada, que está disponible y no encuentra lugar de ubicación para el trabajo. Eso siempre ha sido así y en las últimas décadas ha sido muy expresamente visible en la juventud del país, que cuando adquieren niveles profesionales, sean estos de educación universitaria, sean estos de educación media alta, le es difícil ubicarse, porque no es cierto que encuentran con facilidad trabajos y a veces lo encuentran y no los remunerados que esperaban, no es con el nivel de remuneración. Ayer acudió el señor Lisandro Macarrulla a uno de los diarios nacionales, específicamente el Listín Diario, y confesó que una cosa ha sido
encontrarse con esa realidad de nuevo. No, Lisandro Macarrulla es el ministro de la presidencia. No supongo yo que le sorprendió. Oíste, que hay que decirle al país que Lisandro Macarrulla es el ministro de la presidencia. Y Lisandro, que es el ministro de la presidencia, confesó que la realidad le es manifiesta. Por eso habían dicho todos los gobiernos que asumían desde el siglo pasado. Y que en esta ocasión hay un factor que obliga a las autoridades a tomar en cuenta esa realidad. La realidad de que el Estado es el mayor empleador público y que en ocasiones es verdad que dispone más de una persona por servicio, si es lo que la gente matemáticamente entiende como razonable. Pero el COVID-19, decía Macarrulla a los periodistas que le interrogaron, obliga al gobierno a ser cauto en esto de limpiar la nómina y dejar lo que necesita el Estado nada más para seguir operando con determinado nivel de eficiencia. Él dijo también que el COVID se ha llevado 1.300.000 empleos. Eso es lo que tiene contabilizado ya el gobierno. 1.300.000 empleos. Entonces tú no puedes a una situación así agregarle, ¿no? La carga que significa mandar a su casa a empleados que están en nómina pública. A nosotros nos decía, afortunadamente, para contribuir a una visión más de conjunto de esta problemática, Jeanilda Vázquez, secretaria de organización del Partido Revolucionario Moderno, conversando aquí en Diario de Cuatro con nosotros, como es Jeanilda, muy expresiva, muy transparente, muy clara. Jeanilda dijo, señores, afortunadamente, el Partido Revolucionario Moderno no tiene tanta gente que reclama puestos. Y no tiene tanto personal para ocupar puestos públicos como para pensar en una sustitución masiva de funcionarios públicos. Y fíjate si eso es cierto. Ayer Macarrulla, en una parte de la entrevista que le cede al Listín Diario, confiesa lo siguiente. Cuando llegué al Ministerio de la Presidencia y vi su estructura de personal, lo mismo que las dependencias que tiene el Ministerio, me di cuenta que había muchos cargos que yo quería preservar. Pero nosotros, en atención de la línea que nos ha impartido el presidente de la República, Luis Abinader, queríamos preservar. Pero muchos de ellos ya tenían soluciones de vida propia y estaban dispuestos a abandonar el cargo para dedicarse a otras actividades y no pudimos retenerlos, dijo él. Para que tengamos una idea de que estamos ante funcionarios públicos de mucha racionalidad que procuran, por tanto, darle un tratamiento adecuado a la problemática actual, que es, como decía él, muy compleja y retadora, porque aquí usted no puede aplicar fórmulas de esas que se manipulan con facilidad cuando entra un nuevo gobierno. No, aquí hay que ser muy práctico. Eso lo digo porque vi también al director de Indotel hacer una rueda de prensa y decir que allá hay una sobrecarga enorme y que tiene que contar. Pero en general, los funcionarios que asumen encuentran que sus instituciones tienen una nómina masiva. Bueno, bastante recargada. Pero yo me quedo con el concepto de la amiga que nos dijo la semana pasada que en el Partido Revolucionario Moderno no hay tantas personas en capacidad de asumir posiciones públicas como para pasar una especie de ¿cómo se llama esto? El rolo, pasar el rolo. Pasar el rolo. Una aplanadora. Una especie de aplanadora. Dice, nosotros no tenemos condiciones para eso. Bueno. Y dijo, afortunadamente, porque así el país se libra, lógicamente, de eso. Eso como quiera que sea, Mozart, es una situación difícil
para una población que, como te digo, aunque se ha desarrollado, porque todo el mundo reconoce que ha habido crecimiento en la República Dominicana, esto no se ha expresado en un incremento masivo del empleo. Esto es más, uno de los problemas que afrontó el país fue que en el periodo 2000-2004 se perdieron 1.5 millones de empleos y eso tomó 10 años de recuperarlo. 4 gobiernos del PLD tuvieron que sucederse uno tras otro para poder recuperar esos empleos y volver a la situación de empleo que había. Estamos hablando ya de los niveles medios y bajos que había en el año 2000, o sea, o 2002. O sea que la situación no es tan fácil y el propio Macarrulla ayer dio notación de que la manejan, de que la conocen, de que le van a dar una respuesta racional. Eso debe ser tranquilizador. Eso por un lado. Hay muchos temas más. Se quería adelantar que el oro sigue en los $2,000 la onza, que la plata está muy cercana ya a los $28 la onza Troy, que el níquel superó con mucho los $6.50, que está rondando los $7, es un precio muy bueno, y que el cobre está en este momento, muy presionado al alza, ya está en los $3 de nuevo, esencialmente motivado por dos razones. Hay indicaciones de reactivación de la economía china y también, de alguna manera, el dólar está ha perdido un poco de valor y es un incentivo para hacerse de materias primas básicas y almacenar, o sea, para comprar. Y todo eso ha posibilitado que estos 4 metales que la República Dominicana exporta en este momento, oro, plata, cobre, níquel, están en momentos de alza en los mercados internacionales. Adelante, don Mozart. Bien. Mira, con relación al tema del Estado y los empleos, pues, bueno, el ministro Macarrulla no ha hecho más que reconocer una gran realidad. La realidad es que el país ha perdido una considerable cantidad de plazas de empleo. Él le pone los números, 1.300.000 empleos. Yo pienso que es una cantidad considerable y preocupante, porque ya esa de por sí plantea una gran tarea para el Estado. El Estado como ente facilitador de crear las condiciones para que el sector privado, sobre todo, que es el empleador, por su naturaleza, está llamado a jugar el papel fundamental en la creación de empleos, ¿verdad? De empleos productivos, pues haga lo que tenga que hacer. Y esa cantidad de empleos que se han perdido ha sido precisamente en el sector privado. Es el sector privado el que ha sufrido los efectos, sobre todo los efectos lacerantes de la pandemia en materia de empleo. Por eso las pasadas autoridades se vieron en la necesidad de crear programas como FASE, que era un mecanismo para atenuar ese efecto terrible de la pandemia sobre el empleo en el país, sobre los trabajadores. Y fíjate que aún así, él habla de esa cantidad de empleos que se han ido. Se había establecido que realmente gente que salió de las nóminas superaban los 300.000. Suponemos que cuando el ministro de la presidencia habla de 1.300.000, se está refiriendo a la gran cantidad de empleos cesantes, o sea, gente que aunque está recibiendo una partida fruto precisamente de ese programa de fase 1 y 2, aún así no está recibiendo lo que recibía y lo que debe recibir por su trabajo. Es un salario completo y un salario que responda mínimamente a las necesidades básicas de cada uno de ellos. Entonces, esa es la realidad monta y lironda. Entonces, con una situación como esa, que le plantea ese gran reto a unas autoridades que apenas acaban de llegar,
lo racional es precisamente que si se tenía pensado en achicar, en reducir los espacios de empleo en el Estado, que por tradición, no voy a decir si bien o mal, sino que esa ha sido la historia, que por tradición ha creado espacio para personas a diferentes niveles, pues no solo a nivel de los de abajo, entonces dice aplanador a nivel de los trabajadores y se creería que solo no, eso es a todos los niveles, se han creado espacios a todos los niveles y ahí están, empleados en el gobierno. Si usted le agrega, si usted venir con agregarle en una situación como esta, usted lo único que está haciendo es propiciando un ambiente inestable, de situación engorrosa, que pudiera desatar entonces los demonios de los problemas sociales, que por suerte, gracias a Dios, y así deberá continuar, hemos mantenido esa paz social, esa estabilidad social en el país, que es básica, que es fundamental. Y un gobierno que apenas inicia en estas circunstancias, lo que más necesita es precisamente de paz social, de una situación en la que pueda desarrollar sus propuestas, sus proyectos sin mayores dificultades, sin mayores ruidos. Entonces yo pienso que lo que ha dicho el ministro de la Presidencia lo ha dicho en forma oportuna y creo que es un llamado de atención y de aliento para la gente que estaba muy inquieta en el sector público. Mucha gente inquieta en el sector público pues ya tiene de la voz del jefe del gabinete, prácticamente del gobierno del presidente Luis Abinader, una garantía de que no va a haber tal aplanadora ni nada por lo que se parezca. Lo que no quiere decir que ellos estén desmintiendo su concepto del Estado, que entiende que el gigantismo del Estado, eso hay que reducirlo de alguna manera, todo ese tipo de cosas, pero la realidad, los hechos imponen. Y nuestra gran realidad y el hecho terrible que tiene el país, como lo tiene el mundo, es una pandemia que nos ha reducido y que nos ha hecho cambiar todos los esquemas, incluyendo las políticas públicas que han tenido que adaptarse a esta situación de pandemia para combatirla eficientemente y entonces tratar de retomar, como lo hemos estado buscando, retomar la actividad económica, que fíjense cómo ahora se encuentra nuevamente amenazada, porque fíjense cuáles son las propuestas que están saliendo a reducir para el combate al coronavirus. En la mayoría de los casos todos apuntan a ampliar las medidas de distanciamiento en el país, ampliar las medidas de control sobre la población. Y todos sabemos, porque no nos podemos engañar, que ampliar esas medidas va a significar necesariamente una mayor reducción en las actividades económicas del país, porque eso es así, no es de otra manera. O sea, esa es la gran disyuntiva, por eso decía, vamos a esperar qué es lo que traen las autoridades con relación a eso. Porque es verdad, si bien es cierto que Yanilda dice, que Yanilda ha dicho, bueno, nosotros somos un partido pequeño, no tenemos... Sí, pero es que no ganó un partido pequeño, ganó una coalición de partidos con muchísimos movimientos de gente que está esperando. No es tan así, porque no es el PRM, es el PRM y todos los demás. Los partidos que lo acompañaron y los movimientos, ese sector externo del PRM, que es amplísimo también, que está a la espera de espacio. O sea, es una situación compleja. Y qué bueno que el ministro de la Presidencia haya llamado la atención en ese sentido de que por el momento y por una situación de esta coyuntura no va a haber esos cambios bruscos ni esa denominada aplanadora en el sector público. Mira, para contribuir a dar detalles acerca de este tema que estamos tratando, ayer la Cámara de Comercio de Santo Domingo dio a conocer los resultados de una encuesta, la Top 200, una visión de la economía dominicana post-COVID. Dice esa encuesta, Mozart, que un 55% de los empresarios que fueron encuestados dijeron que incorporaron totalmente o en alta proporción sus trabajadores y empleados a los programas FAS.
y que un 38 de los empresarios mantuvo intactos los contratos. Pero cuando tú hablas de un 55, ¿no? Tú estás hablando de una cantidad apreciable. Eso fue una encuesta hecha en el Gran Santo Domingo. Pero supongo yo que eso tú lo puedes, porque es una muestra bastante amplia, lo puedes proyectar al país. Es que hay una cantidad apreciable de personas. Pero es la informalidad que también fue afectada. Y entonces ahí no está la informalidad. Ahí no está la informalidad. Ahí no está la informalidad. El tema es complejo, el tema es complejo. Por eso yo digo, la informalidad, hay que abrazarse a las autoridades y ver. La informalidad dominicana representa porque esto no está fácil. 6%, Mozart. Oye, esto, que es importante también precisarlo porque la gente, estos temas se tratan con mucha ligereza muchas veces, hacen análisis disparados. Mira, nosotros tenemos una informalidad que es el trabajador que no está en nómina de la tesorería de la seguridad social, pero que se la busca de cualquier forma, sobrevive. Así sea en pequeños talleres, en pequeños comercios, en esos talleres que tú ves de las mujeres de belleza. Sí, los salones de belleza, muchos. Vendedores ambulantes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. 56% de las personas que tienen ingresos en este país forman parte de la economía informal. Sí. Ese 56% que muchos critican y dicen es la causa vital de los problemas de la desigualdad social en la República Dominicana, es la media latinoamericana. Para que lo sepa, esa es la media. Que anda por cerca de 60, así es. Ese 56 está presente en México, está presente en Colombia, y es más bajo que el que tiene Ecuador y que el que tiene Perú. Que supera el 60. Y que el que tiene Bolivia, para que estemos claros, porque la cosa tiene que ponerse justo en su lugar. Así mismo. Para que podamos entonces, cada vez que vayamos a analizar y proyectar soluciones en el país, tener una idea de hacia dónde vamos. Mozart, ¿tú crees que nos llegó la hora de una pausa? Hay que ir a una pausa. Y regresamos, que hay otros temas de interés. Sí, volvemos. Hubo que esperar 54 años, Mozart, para que se repitiera una práctica que inauguró el doctor Joaquín Balaguer, de colocar en cada una de las gobernaciones del país a mujeres destacadas de sus comunidades. Ayer se instalaron las 32 gobernadoras. Eso es interesante, de verdad que sí. En otros tiempos, y fundamentalmente antes del inicio de esta segunda época democrática del país, que yo la sitúo en 1966, en otros tiempos, un gobernador civil era un jefe. En tiempo Trujillo era un jefe. Una autoridad. Pero una autoridad. No, pero los gobernadores son autoridades. Pero de ley, en el ejercicio práctico. No creo hay gobernadores hay gobernadores, Pedro, que se ganan. Lo que pasa es que depende también de tu desempeño. Hay gobernadores que se dan a respetar, Pedro, pero por supuesto, hay gobernadores que porque la ley lo protege. La protege, y saben lo que tienen entre manos y aplican y actúan en consecuencia, pero son verdaderos representantes del Ejecutivo, como una población cuando se siente que tiene en el gobernador la presencia del presidente, del Ejecutivo, y cuando lo sienten así, ese gobernador funciona y es un jefe. Y se nota así. Mira, ayer también el Poder Ejecutivo nombró cónsules generales en Nueva York al amigo Eligio Jaques. Sí. Parece que ya resolvieron el temita de allá con la gente de Nueva York que estaba reclamando que fuera uno de los suyos allá, de los que viven allá, los que ocuparan el puesto. Parece que se resolvió, porque desde el principio se sabía que era Eligio, pero había una escasez. Tú sabías que las reglas diplomáticas de los Estados Unidos impiden que un nacional que viva allá, esa es la causa por la cual cada vez que tú ves un cónsul en Nueva York o en Miami, proviene de fuera.
porque las leyes impiden que un residente... Pero ellos lo que, extranjero frente a eso, ¿tú ejerza sabes lo las que están funciones. haciendo los movimientos, Pedro? ¿Qué han hecho? Que ellos presentan su terna a ellos. Aunque vivan aquí, o sea, aunque el elegido viva aquí, que sean ellos que lo elijan. O sea, que sean ellos, que sea la comunidad organizada del partido tal. Es otra el que cosa, ganó. pero en gran medida Eligio representa... Pero el hijo va a ser un gran, yo estoy seguro que va a ser un que buen trabajo. representa a buena parte, a casi todo el PRM, porque es un fundador de ese partido y es un hombre de historia. O sea, que probablemente Eligio, de alguna manera, si había problemas, lo resolvió. Y a esa gente que se estén tranquilos allá en Nueva York, porque Eligio es un hombre que puede aportar mucho para el asunto de los productos, la colocación y mercadería de productos. Le puede hacer una autoridad enorme. En Nueva York. Si había alguna diferencia, él devuelve la unidad. Para que lo sepa. Además, un componedor natural. Así es. Mira, Bien, otro que fue designado ayer fue Jacobo Eugenio Fernández, cónsul general en Miami. Jacobo Eugenio Fernández. Y también Emmanuel Bautista en Puerto Príncipe. Esas son las tres designaciones más importantes que en este plano. Mira, Pedro, se llaman las relaciones consulares. Sí. Yo creo que eso va definiendo en buena medida. Quedan algunos asuntos, como tú dices, por decidir, algunas direcciones generales importantes. No, ya había Fellito Suberví en la casa. Fellito había sido señalado. Asumió ayer y asumió con una carpeta ahí que le entregó, dice el propio Fellito. Me acaba de entregar una carpeta aquí con trabajos que ya pueden continuar inmediato y lo voy a continuar desde hoy mismo. Él es un fajador, ese muchacho, el joven. Y con una habilidad enorme para un fajador y habilidad política. Hijo de don Fello Suberví, ¿entiendes? Tradición política, conocedor, muy bien. Otro tema, antes de que el tema duro, el tema importante, Pedro, que no se nos debe quedar, es el tema de Punta Catalina, que entró en otra fase, porque se ha anunciado una licitación internacional, dice el ministro de Energía y Minas, que por disposición expresa del presidente Luis Abinader se va a dar paso a una licitación internacional para una auditoría para establecer los costos, la inversión en Punta Catalina. Ese es un aspecto importante que lo han estado reclamando muchos. Bueno, ahí está dándole respuesta. Perdóname hacerte una petición, Mozart, perdóname, porque no es únicamente para establecer los costos. Fíjate, lo que quiere el gobierno, ya expresado por vía del ministro, es saber si los requerimientos técnicos que se hicieron en el contrato para la erección de la planta se corresponden con lo entregado. Primera cosa. Si las garantías y eficiencias que se Pero tú no me dejaste terminar, Pedro. Porque tú no me hablaste del asunto financiero. Pero que el otro ya lo había anunciado. Ya ellos habían anunciado que se iba a hacer una experticia técnica en Punta Catalina a partir de un informe que había presentado precisamente el que fue designado como presidente administrador de Punta Catalina. Como jefe de una compañía. Como jefe que había presentado un informe cuestionando incluso la entrada de Punta Catalina 2 de la segunda planta. Y ese informe ya había dicho que eso se iba a revisar. Ahora lo que no se había dicho es que se iba a hacer una experticia internacional, con una firma internacional, para los costos, para la inversión que se hizo en Punta Catalina. Entonces eso es lo novedoso, eso es lo que se estaba esperando a ver qué iba a pasar con ese aspecto. Y eso se acaba de anunciar ayer, que es lo que han resaltado los medios, que se va a ver cuál ha sido la inversión. Porque aunque el pasado ministro de Hacienda, Donald Guerrero, había dado una cifra de la inversión en Punta Catalina, me parece que andaba por los 2.200 millones de... No, 2.400 millones de dólares. Aún así, ese que hoy es
El ministro de Energía y Minas había cuestionado esa suma, recuérdalo, en Diario de Cuatro, en varias ocasiones, y había dicho que no, que eso superaba por mucho eso, pero que le iba a esperar a que las autoridades terminaran de aterrizar en esos asuntos. Pero recordemos que en materia, eso es importante, porque hay que ver por qué el elemento del costo, porque habría que ver, las autoridades pasadas decidieron comprar, que el Estado comprara el terreno donde está Punta Catalina. Cumpliendo con una recomendación de la comisión especial. Porque eso no estaba, y eso había sido recomendada por la comisión especial que creó el expresidente Danilo Medina, ¿verdad? En aquella ocasión donde había varios empresarios, la iglesia, varios representantes de diferentes sectores, y dieron esa fue una de las recomendaciones. Se pagó 6.7 millones de dólares por toda la extensión. Ese es un tema importante porque tiene muchísimas aristas. Tiene muchas aristas. Y fíjate cómo se anuncia ayer y ya prácticamente todos los medios, esa es la noticia del momento, Pedro. Se tomará de 3 a 6 meses. ¿Cuáles son los costos de la inversión en Punta Catalina? Que debemos recordar también que Punta Catalina es una empresa, ¿verdad? Y una planta doble, muy buena, que aunque fue despiadadamente atacada por muchos, ahora, sin embargo, es deseada por otros muchos. Y en ese sentido hay abierta una posibilidad de venta total o parcial. Todo ese tipo de cosas tiene que ver y va a tener un componente fundamental establecer cuál es el precio, cuál fue la inversión que se hizo en esa que es, sin lugar a dudas, una de las más trascendente e importante obra para el presente y el futuro del desarrollo de la República Dominicana. El ministro de Energía y Minas dijo que tomará de 3 a 6 meses hacer una dispersión de todas las empresas que constituían el holding Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado. Eso es racional, de 3 a 6 meses. Mira, Mozart, la causa es simple. Tú no puedes una estructura diversa, compleja, con 9,000 empleados. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. No. Entonces, lógicamente, le tomará ese tiempo. Creo, sinceramente, que corto. ¿Qué es corto el tiempo? Como reportero económico que tiene mucho tiempo. Yo lo creo también, Pedrito. Creo que corto. Pero si había un plan y si había aprovechado, por ejemplo, los últimos meses para hacer un estudio, porque información sobre estas instituciones había. Son instituciones públicas, estaban en línea. Tú podías bajar toda esa información y someterla a análisis. Si se hizo un estudio previo, por ejemplo, de auditoría, es probable que, estamos hablando ya de los departamentos técnicos del PRM, estaban preparándose para la acción. Es probable que el tiempo se acorte, pero como quiera que sea, tú deshacer un holding, porque ya era un holding, aunque no operase en la práctica. Porque oye lo que pasó, no es la causa por la cual la gente no va a resistir mucho a la desaparición de la CDE, es que no cumplió, no fue directora eficiente de un plan de expansión ni reguladora del sector, no, eficientemente. Permitió una dispersión interna de varios órganos, que por estar dispersos, a pesar de que tenían autoridad legal, como es el caso de la Superintendencia de Electricidad, como es el caso del despacho de carga, como es el caso de YEGIT, como es el caso de Desarrollo Rural, como es el caso de ETET. Esas instituciones, muchas de ellas se convirtieron en autónomas. Y el holding como tal no operó, pero la función básica que se esperaba del holding, y aquí estoy involucrando a todos los gobiernos que han formado parte de CDEE. Estamos hablando de finales del siglo pasado. Ahí está el PLD, el PRD y el PLD de nuevo. Tú sabes que en todo ese tiempo que se creó la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado,
con motivo de la creación de la Ley General de Electricidad, la CDE nunca elaboró un plan mínimo de expansión, tanto para el sector generación como para el sector transmisión, como para el sector distribución, nunca lo entregó. ¿Por qué? Porque nunca se sintió en la autoridad en control, o quienes estaban allí dejaron que las cosas fluyeran tanto como para que se les fueran de las manos. Todavía hoy, un administrador de este, de sur, de norte, es una autoridad en sí misma, con dispositivos propios. Claro, sí. Eso fue una locura. El holding que nosotros creíamos que debió ser CDE, nunca lo fue. Y por eso está sufriendo hoy su desaparición. Y por eso no hay resistencia siquiera a esa decisión. Vamos a ver entonces qué resultará de todo. Pero que no puede haber resistencia a una ley. Que también todo lo que se está haciendo en función, todo lo que se está haciendo en función de la ley. De la ley. Es de la ley así que crea, la ley que es. creó el ministerio. Se dio 5 años ahí no hay invento de ningún tipo. Ahí lo que se está haciendo es aplicando la ley. Incluso que se había propuesto ese trámite, eso se había propuesto, tú sabes, por asuntos enteramente políticos y mecanismos. No, Mozart, se dio un plazo de 5 años para hacerlo. También, estamos en el plazo. Exactamente, está dentro del plazo. También es verdad. También es verdad. Eso es cierto. Eso es cierto. Mira, Pedro. Dime. No obstante el tema este de las medidas que vamos a esperar, que se van a anunciar dentro de poco, esta mañana, en Palacio Nacional. Me entusiasma la cantidad de información que hay sobre vacunas y medicamentos. Medicamentos que ya no se habían incorporado al país ya, y ya están, aunque muy caros, pero vi ahí un medicamento, Pedro, que es el único que está reconocido por el organismo este que establece cuando un medicamento puede ser... la FDA, de la FDA de Estados Unidos, sí. FDA. En Estados Unidos, también la Organización Mundial de la Salud. Pero tú sabes cuánto cuesta, cuánto cuesta ese medicamento aquí en el mercado local, Pedro, que ya está aquí, ya llegó aquí. Está hablando. Me parece que son 125,000 pesos. La cogiste, caballo. Ay. Y las ARS imagínate. No lo cubren. Y es el único medicamento que realmente está reconocido por la FDA. Que leí que ya está en el país, porque había una escasez en el país, pero oye, ¿cuánto cuesta? Imagínate tú. ¿Cuántos dominicanos y dominicanas están en condiciones de buscarse 125,000 turuluces para afrontar el coronavirus? Por eso que yo digo, yo le sigo insistiendo a la gente, lo mejor es, le sigo insistiendo a la gente, lo mejor es no enfermarse, lo mejor es evitar el virus, lo mejor es sacrificar espacio y todo, tradición por un tiempo y no enfermarnos, además de los ruegos a Dios de que uno no se enferme. ¿Entiendes? Ayer no me pudo poner de acuerdo a la Cámara de Diputados para poner en agenda porque eso pretendían. Pero pusieron oye bien, Pedro, pusieron en agenda lo del tema especial. No, pusieron en agenda lo del código. Y dentro de eso se discutió entonces, porque separar. Entonces ese código, el código fue mandado a comisión. Y entonces se pretendió poner en agenda entonces la ley especial, que es lo que propuso Pacheco, que ha querido tergiversar. Pacheco no dijo que se negara y que se eliminara, no. Pacheco lo que dijo fue, vamos a tratar por separado el código penal por un lado y una ley especial para las 3 causales. Lo que tiene sentido, Mozart. Tiene sentido. ¿La cogiste? Entonces, eso tiene así. Sentido. Es así. Eso es así. Vamos a ver si Giovanni ya tiene a
Pero antes vamos a decir que Joe Biden fue ya formalizado candidato a la presidencia por el Partido Demócrata. Formalizado ayer ya. John Biden. Sí. Acuérdate Sí. que él señaló una mulata, yo no diría que negra propiamente, sino una mulata, como compañera de boleta. Como compañera Sí. de boleta. Trump tuvo la indelicadeza de calificarla de loca, pero en los medios de la sociedad norteamericana se la ve como una mujer de nivel que participa en la actividad intelectual y todo eso. Pero bueno, Ahora yo noté ayer, Joe Biden, noté un asuntito ayer también. Tú sabes que durante todo este tiempo, sobre todo con la pandemia que Trump ha manejado muy mal, Biden se ha mantenido muy bien con el corredor de adelante. él va suave. Él va suave. Sin embargo, extrañamente veo que los medios han sido cautos. Porque ahora dicen, bueno, él se mantiene adelante Biden. Pero entonces no quieren hablar de cuáles son los porcentajes. Antes se hablaba de porcentajes realmente asombrosos, puntos que le llevaba por mucho tiempo. Parece que el presidente Donald Trump ha movido la coctelera muy bien y ha logrado ir ganándose algunos espacios y recobrando otros que había perdido. Muy bien. Y parece que la lucha está por cerrarse. Ya nuestro invitado de los miércoles, don Julio Ortega, está ahí, Gonzalo. Él incluso ha pedido que una entrevista rápida, así que vamos a hacer una parada. Sí, rápido. Muy bien, cómo no.